ámbito laboral y entrevistas a profesionales de recursos humanos para analizar la realidad laboral y evaluar tendencias que permitan comprender los cambios. Factor trabajo. Una forma distinta de entender la realidad laboral. El pasado 14 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que enviaría al Congreso un proyecto de ley de promoción del trabajo no registrado. En relación a esto, la presidenta sostuvo lo siguiente. Hoy creo que acabo de firmar un proyecto de ley que aborda el segundo problema más importante que tienen los trabajadores en la República Argentina. ¿Por qué el segundo problema? Es el de la precarización y el del trabajo en negro, el del trabajo ilegal. Ustedes me dirán, ¿cuál es el primer problema, el más grave que tiene un trabajador en la Argentina? Bueno, el problema más grave que puede tener un trabajador en la Argentina y en cualquier otra parte es no tener trabajo. Este es el principal problema, conseguir que se mantengan los puestos de trabajos que hoy tenemos los argentinos y por reducir también la precarización laboral, porque es fundamental para poder seguir avanzando. Por eso nos sumamos hoy con este proyecto de ley que va a ser enviado al Parlamento y que esperamos que sea también aprobado con brevedad. Hoy estamos también... Para profundizar en este tema, estamos en línea con el licenciado en Ciencia Política Alejandro Castaño. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Factor Trabajo. Buenas tardes, Franco. Licenciado, ¿qué se considera por empleo no registrado y cuáles son sus efectos sobre la economía, la sociedad y la política? Cuando hablamos de empleo no registrado, estamos hablando cuando el empleador no inscribe correctamente a su trabajador según la ley del contrato del trabajo. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que el empleador no paga los aportes y contribuciones a la seguridad social ni al sistema de riesgo de trabajo de este trabajador. Cuando vos hablas de efectos, los efectos también pueden ser considerados como cuestiones que perjudican. ¿Pero a quién perjudica realmente? En primer lugar, estamos hablando de que perjudican al trabajador porque no se realizan sus contribuciones para tanto tenga una contribución o una seguridad social ni que cuente con sistema de riesgo del trabajo. Porque consideremos además que el empleador que está en negro o no registrado va a estar más indefenso al no contar con estos aportes. Además, otro perjudicado en todo esto resulta la economía y aquellos empleadores que realmente realizan estas contribuciones, que se encuentran en desventaja frente a aquellos que no lo hacen. Y por último también estamos hablando de que se perjudica tanto el Estado y la sociedad toda, ya que al no realizarse estos aportes a los trabajadores se desfinancia los sistemas de seguridad social. Un dato muy interesante es hablar de que de una población con empleo de 11 millones de personas, se estima que 4 millones se desempeñan como trabajadores no registrados. Estamos hablando que 3 de cada 10 trabajadores son empleados en negro. Ahora, licenciado, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, la Ley de Promoción de Trabajo Registrado, ya cuenta con media sanción. ¿De qué trata este proyecto? El proyecto contempla 3 puntos importantes, a saber, en primer lugar, habla de una reducción de las contribuciones patronales para las microempresas. En un segundo punto, se habla de un fortalecimiento de la fiscalización e inspección por parte del Estado. O sea, se le da más poder tanto al Estado Nacional y a su herramienta, que sería el Ministerio de Trabajo, para poder fiscalizar e inspeccionar las irregularidades que se encuentren en el registro de los trabajadores. Y un tercer punto, no menos importante, es la creación de un registro de empresas que violen esta legislación laboral, que recibirá el nombre de REPSAL, que significa Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Ahora, licenciado, sin lugar a dudas este es un proyecto político, pero ¿cuál puede ser el impacto que tenga este proyecto político sobre las pequeñas empresas y las medianas empresas?
Estos puntos a los que vos haces referencia son los incentivos económicos para las microempresas más precarias. Cuando hablamos de microempresas más precarias, hablamos de aquellas que tienen 5 trabajadores o menos. Estas microempresas más precarias, el dato importante que hay que tener en cuenta es que son las que engloban el 60% de los trabajadores no registrados. Es por eso que este proyecto busca orientarse hacia ellas. Y estos incentivos económicos consisten en un 50% de descuento en las contribuciones que van a realizar, en las contribuciones patronales que realizan estas microempresas, tanto para trabajadores que ya se encuentran trabajando como para futuros trabajadores a incorporar. Y además, los incentivos económicos apuntan a poner un límite a lo que las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, les pueden cobrar a estas microempresas. Es un valor que no puede superar el promedio del mercado. Licenciado Castaño, ¿cuáles son los puntos o las objeciones más relevantes que le hizo la oposición al proyecto? En principio, como bien comentabas, el proyecto fue votado por unanimidad del Senado y se espera que tenga gran apoyo en diputados. Parece difícil que alguien esté en contra de un proyecto de este tipo, pero a veces esta unanimidad puede ser engañosa. Por ejemplo, la oposición votó la ley en general, pero puso ciertos reparos a las nuevas sanciones y facultades del Ministerio. Muchas veces se cuestiona el rol realmente efectivo que va a llevar a cabo el Estado a la hora de implementar estas medidas de sanción. Además, existió en el debate en el recinto cierto cuestionamiento a que la rebaja de aportes patronales forma parte de una estrategia que se trató de implementar en los 90 y no tuvo mucho resultado. Licenciado, usted, es licenciado en Ciencia Política, sabrá que en la política siempre hay momentos o hay tiempos. ¿Por qué cree que el gobierno, después de 10 años, toma esta iniciativa? Bueno, me parece necesario considerar desde de dónde venimos. Por ejemplo, en 2003 existía un contexto económico diferente al actual. En 2003 se implementó un modelo de tipo de cambio administrado, había una cierta protección del mercado interno, un desempleo en baja y además una negociación salarial colectiva, que todo esto combinado incentivaba la creación de empleo registrado. Así, por ejemplo, para expresarlo en un dato duro, el empleo negro, que en 2003 era el 50%, en la actualidad bajó a un 33%. En ese contexto económico favorable, el Estado cumplía una tarea meramente fiscalizadora con respecto al empleo no registrado. La cuestión es que este 33% de empleo no registrado en los últimos años ha permanecido estabilizado, se encuentra en una meseta y no logra bajar de eso. Así que, teniendo en cuenta este contexto, además no olvidemos la crisis financiera global que arrancó en el año 2008-2009, me parece que en este contexto es que se surge este proyecto de ley. Entonces, para usted, licenciado, ¿este es un momento político, económico y social acorde para el proyecto o para la toma de esta medida? Como venía diciendo, me parece que el gobierno está tratando de dar una vuelta de tuerca en esta pelea del empleo no registrado. Una estrategia, si se quiere, se puede pensar como una estrategia de palo y zanahoria. Por un lado, sanciones y por otro lado, incentivos. Además, me parece interesante recordar el respaldo tanto de sindicalistas y empresarios que se le brindó al gobierno para avanzar en esta materia en un encuentro económico y social que tuvo lugar allá en Río Gallegos en el año 2013. Y por último, considero que en cuanto a las medidas de incentivo, en un contexto donde la economía no es la de antes, tiene que ser considerada por los actores como una oportunidad. Licenciado Castaño, en su opinión profesional, ¿usted considera que este proyecto va a resolver el flagelo del trabajo no registrado en Argentina? Mira, Franco, considero que resolverlo no lo va a resolver, pero sí puede contribuir a la pelea contra el empleo no registrado. El éxito, si se quiere pensarlo en cifras o en números, va a depender, en primer lugar, de la situación económica y el mantenimiento del bajo desempleo. Sería tener en cuenta más la variable del contexto económico. Y en un segundo lugar, va a depender de la capacidad del Estado Nacional y en parte del Ministerio de Trabajo, de poder implementar y bajar a tierra tanto los castigos como los incentivos.
Licenciado, ¿es para usted este proyecto de ley, el proyecto de promoción del trabajo registrado, un proyecto para combatir el trabajo en negro o para evitar una ola de despidos en las pequeñas y medianas industrias? Mira, me parece que apunta a los dos objetivos por igual. Puede ser que en parte la búsqueda de bajar el empleo registrado esté conectado con lograr evitar en este contexto un poco de más incertidumbre una ola de despidos. Pero me parece que no son dos objetivos contradictorios, que pueden ser dos objetivos que van de la mano, y el gobierno nacional me parece que va apuntando a eso. Licenciado, para finalizar la entrevista, ¿es para usted esta última década una década ganada o perdida en materia de lucha contra el empleo no registrado? Mira, Franco, me parece que la década tuvo un comienzo bastante promisorio en cuanto a variables económicas, y que en los últimos años empezó a existir ciertas desmejoramientos, ciertas variables que me parece que apuntan o que necesitan una nueva mirada de estas variables económicas, o en cuanto al surgimiento de nuevas medidas económicas para impulsar la economía argentina, y que este momento de mayor incertidumbre no se vea acompañado por una ola de desempleo. Gracias, licenciado, por su participación en Factor Trabajo. No, gracias a vos, Franco. Fue el licenciado en Ciencia Política Alejandro Castaño. Seguimos con más Factor Trabajo. Espacio publicitario. 22 minutos pasaron de la hora 15 en la República Argentina. Tenemos en la ciudad de Rafael una temperatura de 20 grados. Quiero aprovechar este momento para agradecerle al licenciado en Ciencia Política Alejandro Castaño por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias. Muy interesante. La verdad, muy interesante la entrevista, y trata un tema de la actualidad y que afecta a muchas personas. Aparte, como dijimos antes, siempre en este programa tenemos licenciados en recursos humanos, economistas, tener un politólogo para analizar esta realidad laboral es siempre suma, me parece. La verdad que sí. También quiero agradecerle a Jonathan Clemen, uno de los organizadores de la 10ª jornada de recursos humanos, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de junio. Es el evento más esperado del año en el ámbito empresarial y de los recursos humanos. Ya después le vamos a estar informando de qué se trata. Primicia, el tema va a ser sobre la crisis, su impacto en las empresas y el rol de recursos humanos. Así que vamos a seguir teniendo cobertura seguramente de este tema. Súper interesante, y bueno, vamos a seguir hablando del tema. Así que un saludo a Jonathan Clemen, uno de los organizadores. Bueno, también queremos agradecerle a los auspiciantes que hacen posible este programa Factor Trabajo. A Mía Peluquería, Lorenzetti Propiedades, a Despensa Darío, Fotocopiadora de José Curto, Vie de FEM y Kiosco Cut Disco. Y Cut Disco, sí. Yadi, vamos a contarle a la audiencia que cada vez que llegamos al estudio de FM Astral a las 14 horas, el estudio está lleno de comida porque la gente manda comida al programa que estaba antes. Siempre, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros está bien, hace mucho tiempo que nos comenta que le llegan 700 mensajes de texto durante su programa. Miguel hoy recibió tortas fritas, recibió bizcochos, se junta todo y se va, y nosotros lo quedamos mirando. Me acuerdo la vez que recibió bombones y yo sin querer se los abrí y me quedó mirando Miguel. Así que le mandamos un saludo. Creíamos que eran regalos para nosotros, pero la verdad nuestra audiencia floja. Sí, no, la verdad, bueno, pero recién la directora de radio nos trajo unos chocolates artesanales riquísimos. La verdad, muchas gracias, estaban riquísimos. Aunque la semana pasada, Yadi, yo no quiero recordar solamente, cuando salimos de acá, la directora de radio nos dijo que estábamos un poquito gorditos. Nos acusó de no poder ir los dos en una bicicleta, sí, la verdad. Rosa, con 2 bombones esto no se soluciona, Rosa. Yo te digo, con 2 no. Con una caja capaz que sí, pero con 2 no. Se nos sale el rencor con una caja. Yadi, nos queda todavía la entrevista con el licenciado en Economía Augusto Mansato por el tema de la crisis en el sector automotriz. Y también nos queda agradecerle a una consultora que siempre tiene la amabilidad por enviarnos las búsquedas. Sí, le agradecemos a la consultora Raquel Frauchi y Asociados, que siempre nos envían sus búsquedas a nuestro mail. La verdad que le decimos gracias por apoyar este programa. Nos quedan todavía la entrevista de la situación en la crisis en el sector automotriz, más búsquedas laborales, más información general y bueno, toda la buena música que estamos pasando, ¿no? Seguimos con más pedidos en la tarde de Factor Trabajo. Seguimos, Fran. Factor Trabajo.
antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar. No.